Hola, bueno, aquí le quiero explicar un poco el proyecto, por ahora se llama así, me gustó. La idea es poder controlar calefactores diésel, en este caso es de 12 voltios, de 8 kW. El tema es que la aplicación es bastante básica con la que viene y el tablero de control también con sus opciones. En este caso, el calefactor que tengo tiene este tablero y la aplicación, que solamente se puede encender o apagar calefacción, ventilación, muy pocas otras opciones y subir y bajar potencia. Aparte tiene control remoto por RF. La idea del proyecto surge porque lo estoy usando en forma domiciliaria, o sea, en mi hogar, a 220 mediante una fuente de switching de 12 voltios. Y como es zona de montañas, siempre tengo cortes eléctricos eh, prácticamente todas las semanas. Y el tema es que sabemos que estos equipos tienen un ciclo de enfriado, entonces no quería que el equipo quede desprotegido en el caso de un corte y no haga su ciclo de enfriamiento. Entonces lo tengo con un UPS y la idea era poder detectar el corte eléctrico y de ahí mandar el orden de apagado mediante Bluetooth. Entonces surgió el proyecto de conocer los comandos o la interacción en Bluetooth. Para eso desarrollé un proyecto en ESP32 que básicamente es un intermediario capturando los comandos que envía la aplicación al calefactor y viceversa, toda la telemetría del calefactor a la aplicación. De esa forma desarrollé este proyecto que fue escalando y no es solamente ahora un protector que está en esta tarjeta para configurar, que ya lo vamos a ver, sino que también, bueno, aparte de capturar otros comandos, fue escalando a tener, por ejemplo, un termostato, que también es una cuestión pobre en el original. El calefactor solamente tiene la opción de cuando llega a cierta temperatura, empieza a bajar la potencia, pero no siempre funciona bien. Encima la temperatura la toma dentro de la carcasa, obviamente, y la temperatura ambiente dentro de la carcasa es mayor a la real en el ambiente. Como todo termostato, uno lo puede ubicar en otro lugar. Bueno, este proyecto cuenta con un sensor aparte, otro video para poder explicarlo. Básicamente tiene su propio servidor web. El SP32 se puede conectar al Wi-Fi del hogar, en este caso, está aquí, está la IP, o, o subirse como AP, o sea, hacer su propio servidor en caso que no haya Wi-Fi, un router o internet. No es necesario tener internet. Entonces también esta página está alojada dentro y te puedes conectar como AP. Esas configuraciones aquí, puede ser habilitar, deshabilitar, el modo, puede ser estación o access point. Bueno, en este caso mi Wi-Fi y bueno, el clave. Eh, los del estado de protección, los módulos de protección están en esta tarjeta. Podemos habilitar, en este caso lo llamé así, como protección de corriente AC, pero en realidad lo detecta por un pin configurado aquí en este caso el 23 y en el caso de corte a pasar a baja o invertido o en alta, eso es configurable, detecta el corte. En este caso el corte lo estoy haciendo con un artilugio muy sencillo que es un cargador de celular de 5 voltios mediante un optocoplador. Eso en otro video muestro el esquemita, muy sencillo. Y ahí entra el pin 23 y al entrar en baja, quiere decir que se cortó la luz y bien. También tengo protección por baja batería, esto lo hace por telemetría, directamente toma, en este caso, bueno, tengo una fuente switching, pero en el caso de motorhome o de estar dependiendo de baterías, lo detecta. En el caso de baja, uno pone cuál es el umbral de baja, el tiempo que tiene que esperar para mandar la orden de apagado. También en el caso de corte eléctrico, el tiempo para mandar el apagado. Bueno, tenemos toda la configuración BLE también, que sería el Bluetooth bajo consumo. Aquí va la MAC del equipo. Este es para hacer conexión rápida, pero también tiene un escáner para ver y cuando detectas si no sabe la MAC, quiere decir, detectas el escáner, detecta el dispositivo, copias y pegas. Se cargan todos estos datos también, el nombre con el que se anuncia, los servicios, bueno, esto es todo cuestión de configuración Bluetooth, la potencia que le puedo dar a la antena del ESP, el intervalo de reconexión, también modos agresivos de conexión y bueno, esto de encabezado es para explicar bien lo que es lo comando y demás en otro video. Eh, Algo de configuración de hardware, en este caso tengo una pantallita OLED y esta configurada es I2C, está configurada estos dos pines y esta es la tarjeta del termostato. Puedo habilitar o deshabilitar. Tipo de termostato, el tipo de módulo, quiero decir, de operación.
puede ser por directamente apagado directo o modulación. El apagado directo es cuando llega la temperatura target que se configura aquí, manda el apagado. Y si no, por modulación, llega la temperatura, perdón, y empieza a bajar la potencia hasta que llega a 1. Y si supera la tolerancia, ahora tiene un umbral bajo para pruebas. Cuando supera, manda la orden de apagado. Y el tiempo, este es muy importante en minutos para evitar que prender y apaga constantemente el equipo. Le pongo 5 minutos, pero en realidad deberían ser 15 o 20 de protección para no hacer ciclos tan continuos de prendido, de encendido y apagado. Importante para proteger el equipo. Bueno, aquí tenemos el monitor. Básicamente tenemos todos los estados del conector, si está conectado, las notificaciones. Bueno, está en espera de la aplicación. La aplicación ahora no la tengo conectada porque esto que está aquí es el modo intermediario. Si yo deshabilito esto, no se anuncia al calefactor. Es decir, el ESP32 en este proyecto se anuncia simulando ser el calefactor, toma conexión del calefactor, o sea, toma posesión de las notificaciones del calefactor y demás, y se abre una simulación, se anuncia como el calefactor para que la aplicación se pueda conectar al ESP32. Entonces de esta forma es intermediario. De aquí lo puedo apagar tranquilamente y no se advierte ahí. Bueno, aquí está si está el módulo de corte habilitado o no. Por ejemplo, voy. Ahora sí. Bueno, entonces aquí están los estados. Aquí podemos ver la telemetría que entra por Bluetooth. Estos son todos los datos que envía el calefactor. En este momento advierto que estoy conectado al simulador del calefactor, que ya lo vamos a ver, que está aquí. Es otro proyecto paralelo. Tenemos todo el sistema de log de información que llega. Tenemos también para inyectar comandos. Aquí tengo todos los comandos para hacer ping, para encender calefacción, ventilación, subir y bajar potencia. En esta tarjeta que puedo desplegar. De esta forma se despliegan. Y aquí es para análisis laboratorio, donde entran también los comandos que podemos detectar. Esto fue al comienzo del proyecto para cuando, por ejemplo, no conocemos los comandos. En este caso, como dije, conozco los de este modelo, pero también puede ser aplicado en otros proyectos con Bluetooth, que los calefactores que tienen Bluetooth. Y podemos ver todo, podemos ir encontrando aquí en estos offset cada comando que va entrando nuevo que no conozca, o sea que la aplicación no conozca. Todo eso está en archivos dentro de archivos JSON dentro del ESP32. En el caso de capturar manualmente comandos también y lo podemos guardar para análisis posterior. Bueno, lo importante de esto es poder tener telemetría, y esto es la temperatura ambiente que la toma desde un sensor aparte que tiene el ESP32, y esta es la temperatura ambiente que toma el calefactor por telemetría. Temperatura del núcleo, la potencia, el estatus y subestados, porque el calefactor tiene estados y subestados, todo está detallado en los archivos, y el voltaje. También tenemos un explorador de archivos donde puedo subir y bajar todo lo que son configuraciones. Para no hacerlo desde aquí, lo puedo subir directamente o bajarlo para estudiarlo, lo podemos ver. Por ejemplo, incluso hasta la página está aquí para actualizarla. Cada vez que uno hace una modificación, le cambia el logo y la sube directamente aquí. Y actualizamos la página y se carga. Como proyecto aparte está el simulador, que básicamente copia todos los comandos que fui detectando del calefactor, como digo, de este modelo, mediante la intervención como intermedio junto con la aplicación. Entonces básicamente aquí puedo forzar los estados como si fuera que uso el control remoto, o puedo mandar comandos desde la aplicación o desde el calefactor. Desde aquí puedo, por ejemplo, bajar el voltaje como para hacer pruebas de detección de bajo voltaje, temperatura ambiente, para hacer pruebas del termostato. Pero como sabemos que el termostato ahora, en este proyecto, está configurado con el sensor aparte. Si uno quisiera, puede configurar el sensor interno y se juega desde aquí. La temperatura del núcleo, bueno, el simulador, al entrar en modo calefacción, empieza a levantar la temperatura del núcleo, eso lo hace automático. Aquí vemos algo de la telemetría, de cómo entran los offsets dentro de la trama que se llama 21 bytes, en este caso
calefactor. Aquí tenemos algunos comandos recibidos. Hasta ahora este es solamente el comando de ping, de consulta. Es lo único que viene haciendo el equipo, digamos. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Activo esto. Entonces voy a activar la aplicación. No se ve en pantalla, pero lo estoy haciendo a mano. Un segundo. Ya está siendo anunciado y ahora cuando se conecta a la aplicación va a cambiar aquí. Está entrando en la aplicación y desde ahí enviaré comandos para ver cómo funciona el simulador. Bien, se acaba de conectar la aplicación al controlador. Se dejó de anunciar el calefactor y la aplicación está conectada. Ahora, por ejemplo, inicio la calefacción desde la aplicación. Ahí entra el modo calefacción y empieza los subestados. Todos estos subestados fueron detectados también leyendo los comandos de telemetría. Vamos a ver aquí, va pasando los estados hasta que llega head full, que es la calefacción plena. Aquí, por ejemplo, simularía apagarlo desde control remoto y empiezan los subestados. Vemos que aquí en la telemetría va leyendo cómo va cambiando hasta que se apaga. Esto en una calefactor real, para hacer pruebas, demoran ciclos de 5 a 10 minutos en un enfriamiento real. Entonces por eso fue la idea de crear el simulador, que es muy útil para poder hacer pruebas con el termostato, con los protectores de corte eléctrico. Por ejemplo, vuelvo a iniciar. En este caso simularía iniciarlo desde control remoto. En la aplicación ya me está marcando que está en calefacción. Y voy a forzar un corte eléctrico en la fuente que tengo conectada al ESP32 y van a ver la advertencia. Acabo de cortar. Verán en pantallita, en la pantalla OLED también, y aquí tenemos la cuenta regresiva. Una vez que llegue a 0, el equipo va a enviar la orden de apagado. Bien, ahí está llegando. Una vez que llegó a 0, envía la orden, se apaga y el equipo entra en inicio de apagado. Entonces los cambios de estado y subestado, bueno, en el simulador están configurados a una velocidad alta para en pocos segundos. Eso se configura internamente para evitar esperar 5 o 10 minutos. También advierto, o sea, la explicación completa merece otro video, pero por ejemplo, si se restablece la corriente eléctrica, como en este caso, ahora acabo de restablecerla, se elimina la precaución. Si hubiera estado en cuenta regresiva, se resetea la advertencia y sigue funcionando el calefactor hasta la cuenta regresiva. Con respecto a los casos que se pueden dar entre la interacción, por ejemplo, entre el sistema de protección y el termostato, se ha estudiado bastante la casuística, o sea, de muchos casos que se pueden cruzar. ¿Qué pasa si se corta la luz o si hay una baja de batería y el termostato inicia o apaga el calefactor a tiempo? Dependiendo de su configuración. También para que no se dispare el calefactor solo por sí mismo en caso de bajar la temperatura. Hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir, por ejemplo que el usuario es el que el primero enciende el equipo. Todo eso está configurado también en el proyecto, está contemplado, sobre todo por cuestión de protección, que es la prioridad del proyecto este, la protección del calefactor, sea por corte o por baja eléctrica. Y se anexó, fue creciendo, escalando a lo que es termostato y bueno, para que conviva el ecosistema, se fueron generando reglas, sobre todo también con el tema de desconexión BLE o del Bluetooth y el tema de pérdida de datos. Bien, después en otros videos seguiré explicando más funciones.